¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Sin Filtro. Yo soy Genaro Lozano. El próximo año se realizará la revocación de mandato, una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, que busca incrementar la calidad de la democracia mexicana a través de la democracia participativa. Un hecho histórico, así lo ha dicho el presidente López Obrador, pero no todo el mundo coincide con él. Para la oposición mexicana, la revocación de mandato es un ejercicio innecesario, un despilfarro de recursos, así lo han dicho, mientras que para el Instituto Nacional Electoral significa, pues bueno, ejercer casi 3.800 millones de pesos, de acuerdo con lo que dicta la ley, pero con un recorte de más de 5.000 millones de pesos. Por ello, la consulta, la revocación de mandato, pues está todavía en entredicho. Hay quien cree que Morena no logrará conseguir los más de 2 millones de firmas necesarias para que se pueda dar este ejercicio histórico, y hay quien cree que Morena sí podrá tener o superar este número de firmas de aquí al 25 de diciembre. Por ello, esta noche tomaremos este tema, vamos a discutir con estudiantes universitarios, algunos de Morena, algunos de partidos de oposición, sobre si va o no la revocación de mandato, qué significa y otras cosas. Quédate con nosotros que ya empieza la discusión. La revocación de mandato es el tema de esta noche y para ello los bloques quedan de la siguiente manera. Bloque 1, revocación de mandato. ¿En qué consiste la revocación de mandato? ¿Por qué es polémica? ¿Cuáles son los requisitos para llevarse a cabo? Bloque 2, presupuesto e impugnación del Instituto Nacional Electoral. ¿En qué consiste la impugnación del INE? ¿Recortes presupuestarios ponen o no en riesgo a la consulta y la resolución de la Suprema Corte de Justicia? Bloque 3, la recolección de firmas. ¿Cómo ha sido el proceso de recolección? Que se juntarán las firmas necesarias. ¿Qué pasa con las denuncias también de que hay firmas falsas hasta de perros, según el INE? Y conclusiones. Y para empezar a discutir estos temas nos acompañan hoy en la mesa Cristian Valencia, ya lo conoces, él es estudiante de Derecho de la UNAM y simpatizante de Morena. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido de regreso. Muy bien, Genaro, gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Bienvenido. Camila Córdoba, politóloga por el ITAM, asesora de Movimiento Ciudadano, también regresa a este espacio. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Genaro, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar de vuelta. Bienvenida de regreso. Enrique Randolph nos acompaña por primera vez. Él es estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, coordinador de asesores del PAN en el Congreso de ese estado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de poder estar aquí. Es un placer estar aquí. Te saludo con gusto a ti y a los demás compañeros, así como todo el auditorio y las personas que muy amablemente nos escuchan el día de hoy. Bienvenido. Y también regresa Beatriz Contreras Castillo. Ella estudia Derecho en la UNAM y es simpatizante de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Pues como decía al inicio, es un ejercicio polémico. Polémico porque para algunas personas, especialmente para el presidente, la revocación de mandato era una promesa electoral. El presidente habla sobre enriquecer la democracia mexicana, hacerla más participativa, pero la oposición pues no lo ven así. ¿Qué les parece si escuchamos primero a nuestro compañero de Morena, Cristian, para después escuchar a nuestra compañera de Movimiento Ciudadano y poder tener ahí un contraste de ideas? A ver, ¿qué es la revocación de mandato para ti, Cristian? ¿Coincides con el presidente? ¿Enriquecería la calidad de nuestra democracia y por qué? Sí, coincido totalmente con el presidente, Genaro. Mira, la revocación de mandato es una herramienta de la democracia participativa que va más allá del paradigma de la democracia representativa, ¿no? Como lo hemos venido sosteniendo a través del siglo XVIII de manera particular, ¿no? Con la fundación del Estado moderno. Esta figura está consignada en el artículo 35, siendo un derecho de la ciudadanía el hecho de que puedan solicitar la revocación de mandato. ¿Qué implica de manera particular, para no entrar en tecnicismos jurídicos? Pues que la ciudadanía, mediante un procedimiento establecido en la propia Constitución, en la Ley Federal de Revocación de Mandato, puede solicitar la conclusión anticipada del presidente de la República. Recordemos que en términos del artículo 83 constitucional, pues el periodo, en el caso del titular del Ejecutivo Federal, pues es de 6 años. En caso de que la ciudadanía solicite al Instituto Nacional Electoral, con todas las formalidades que exige la ley, que se inicie el proceso de revocación de mandato, pues culminaría a la mitad del periodo, es decir, a los 3 años. Y esta figura no solamente se está dando en México, afortunadamente se está dando.
no hemos tenido, como en este gobierno, pues algunas inclusiones de estas figuras de democracia participativa, como es la consulta popular y la revocación de mandato, que permitían a la ciudadanía exigir, pues, una rendición de cuentas al titular del Ejecutivo. Si bien existía la figura del juicio político y la declaración de procedencia, pues eran procedimientos hechos a modo para que precisamente fuera muy complejo exigirle cuentas al titular del Ejecutivo, al presidente de la República. Ahora, esta figura que estamos discutiendo es a nivel federal, pero también en términos del 116 constitucional se puede dar a nivel local. Hay una falta desde hace décadas en México, pues, de representatividad y legitimidad del electorado con sus representantes. Y este no es un tema meramente local, hay una crisis de la democracia, de los partidos políticos a nivel mundial. Ya lo menciona, por ejemplo, en cómo mueren las democracias, Steven Levitsky, o el ocaso de la democracia de Anne Applebaum, ¿no? Ganadora del premio Pulitzer. Todos estos argumentos que menciona Cristian, Camila, que por cierto, suena hasta paradójico decirlo, pero la oposición no es la que está buscando las firmas para la revocación de mandato, es el mismo Morena, cuando en las otras democracias donde existen estas figuras, pues es más bien quien está en contra de quien está en el poder precisamente para poder hacer este ejercicio, ¿no? A la mitad del mandato de un presidente, pues bueno, se decide si se va o si no se va, ¿no? En México hay quien argumenta, que yo incluido, que los sexenios son muy largos, son 6 años. 6 años en los que prácticamente quien gobierna, pues prácticamente puede hacer y deshacer, salvo con los ejercicios de las elecciones intermedias, en donde pues, se puede o no votar por el partido en el poder para quitarle o ratificarle la mayoría en el Congreso. Salvo eso, no hay ninguna otra manera de poder llamar a rendición de cuentas a un presidente. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no te gusta la figura o sí te gusta? Como mencionó mi compañero Cristian, en pocas palabras y de manera muy sencilla y muy concreta, la revocación de mandato implica quitar de manera anticipada al representante del Ejecutivo debido a una pérdida de confianza o popularidad. Básicamente, es un fundamento, una idea que nos parece clara y como ya lo mencionaste tú también, Genaro, en muchas democracias se aboga por ella. ¿Cuál es realmente aquí el problema y la polémica? O sea, me paso un poco a esa pregunta. Es que esta revocación de mandato que propuso Morena desde el 2019 realmente no está planteada como una revocación de mandato, está planteada como un instrumento para aumentar la popularidad del presidente, para que en año electoral, que coincide con la mitad de su sexenio, suba la popularidad y puedan hacer el mismo efecto que tuvo Andrés Manuel y el partido de Morena en el 2018, en donde, de acuerdo, nos guste o no, arrasó con las urnas de la elección presidencial, local. De hecho, hasta hace poco que volvimos a tener elecciones para renovar el poder legislativo, pues era un poder que no era un contrapeso. Ahorita ya está cambiando afortunadamente, habemos partidos que creemos que las cosas se pueden hacer diferente y que podemos brindarle realmente una mejor opción a la ciudadanía y representarla de manera digna, que es lo que se merecen. Yo creo que el problema yace, y por eso en México se da este caso tan peculiar en donde la oposición no es la que está apoyando la revocación de mandato por varios puntos muy sencillos, muy concretos. El primero yo creo es que se ha introducido de manera muy polémica al diálogo público, muy agresiva. Desde el 2019, revocación de mandato, rectificación del presidente, no ha sido claro. Se ha aprovechado la polarización que hay en la sociedad mexicana actualmente. Realmente la falta de también una oposición fuerte, contundente, hay que decirlo, va por México, no creemos que represente muy bien. Creemos que le suma al teatro del presidente en este tipo de acontecimientos. Las múltiples acciones de inconstitucionalidad que ha presentado desde el 2019 esta propuesta, desde alargar la pregunta, hacer una pregunta confusa, que no sea algo conciso, las fechas, el tiempo que tiene que estar, lo de las urnas, ha sido un proceso complejo y muy amañado desde nuestra perspectiva.
Desde la perspectiva, entonces, ¿les parece un proceso amañado? ¿Coincides con esta lectura? Y te pregunto ahora a ti, porque también yo he escuchado a mucha gente de Morena que está participando de una manera muy activa, que sí cree que es un instrumento de democracia participativa, que está yendo a buscar las firmas y que quiere básicamente pues, el próximo año ver que esto suceda. Beatriz, ¿coincides con tu compañera, con Camila? ¿Es un proceso amañado o lo ves de otra manera? No, yo lo veo de otra forma. A mí me parece que no hay polarización ahora, sino que más bien hay una concientización ciudadana, como ya decía Cristian hace rato, ahora la sociedad está más involucrada, le importa más lo que está pasando con la política, entonces a mí me parece muy bien que se estén dando estos instrumentos de participación democrática y que se esté dando el debate, ¿no? Tan solo que estemos hablando de esto ahora acá me parece muy importante. Hay mucha gente que está participando, que se está involucrando, y yo creo que sí es algo que se tiene que hacer porque nos habla de poder decir si una persona va a continuar en el poder, si va a poder continuar gobernando o si ya no está conforme la ciudadanía con esto. Entonces, a mí me parece muy bien que la ciudadanía se pueda involucrar y que pueda participar en decidir a quién quiere como representante. No comparto que haya polarización. A mí me parece que es algo que ya estaba desde antes de este sexenio, pero sí creo que ahora hay más participación de parte de toda la gente. Yo creo que bueno, la revocación de mandato también está jugando un papel clave en nuestras instituciones y también en la sociedad para que nos sigamos involucrando en construir una democracia. A ver, Enrique, si hay estos argumentos, ¿por qué no está buscando el PAN? Si el PAN está muy molesto con este sexenio, si el PAN quisiera ver que pues no le vaya tan bien, digamos, a Morena, ¿por qué no participar en un proceso en donde lo que se le consultaría a la gente es si el presidente debe continuar o no en su cargo? ¿Cómo lo ves? Claro, primeramente, se debe recalcar que este es un instrumento de participación ciudadana y de democracia directa en el cual sí puede beneficiar a la población, con lo cual se empodera a la ciudadanía y de alguna manera se fortalece la relación entre representante, representado y pues en la teoría como tal también se va fomentando la rendición de cuentas. Una cosa es la teoría, como se menciona, pero ya en la práctica vemos que pues es no simulación, pero parece más una adulación de mandato, parece más un concurso de popularidad y no es también un tema de que a la oposición o al PAN quiera que al presidente le vaya mal, al contrario, se quiere que al gobierno le vaya bien y que a todos nos vaya bien, porque si nos va bien, si le va bien al presidente, a todos nos va a ir mejor. Aquí el tema es, pues, con todos los problemas que hay a nivel nacional de salud, de economía, de inseguridad, de medio ambiente, el que el presidente esté poniendo como eje central en el debate público una revocación de mandato que él mismo está proponiendo, pues creo que es erróneo. Al contrario, lo que debería hacer el presidente es ponerse a jalar, en vez de estar haciendo campaña, todo lo contrario, debería estar viendo cómo, gobernando, de alguna manera, gobernando, y eso es lo que se quiere. Acción Nacional como tal no lo quiere, esta revocación, porque si bien fue una buena propuesta introducir en la Constitución, pues también tiene algunas fallas en su ley secundaria y también, por el contrario, pues Acción Nacional ahorita está ocupado también apoyando para que salgan al menos en el legislativo y en los gobiernos estatales dando buenos resultados y en el poder legislativo pues siendo contrapeso de las reformas que se van poniendo y tanto así que hasta el propio PAN ha intentado el diálogo para que haya consensos y pueda haber mejores resultados por parte del gobierno. Es decir, la oposición está más ocupada en gobernar que el propio presidente, ¿no? A ver, no sabía la imagen de Enrique porque estamos teniendo problemas con su video, pero sí podemos escuchar todo lo que dijo. ¿Qué le contestas? Y vamos a tratar de arreglar esta situación, pero ¿qué le contestas, Cristian, a lo que acabas de oír de nuestro compañero de Acción Nacional? Pues que en cierta medida sí tiene algo de razón en cuanto, pues digamos, al diseño institucional. Yo ahí también difiero un poco del cómo se sustituiría al presidente en un eventual caso de que la ciudadanía decida que se le revoque el mandato por quién queda, que es el presidente del Congreso, pero me parece que son argumentos que son de forma y no de fondo. Atacan al presidente
por ser el presidente, por ser Andrés Manuel. Realmente no hay un ambiente de un debate objetivo en el cual se debata la figura de manera concreta, sino más bien el uso político, la racionalidad política que se le pueda dar a esta figura. Pero, pues, en cierta medida tienen razón, pero en cualquier sistema que exista esta figura, como el caso de California, tú, Genaro, lo conoces muy bien, pues pueden también realizar campaña los que están sujetos a esa revocación, a esa potencial revocación. Sería algo ilógico que no pudieran realizarlo, ¿no? Sería pues todos contra uno, ¿no? En determinado caso. Pero vayámonos más allá de atacar al presidente en un argumento ad hominem, ¿no? Si bien es cierto también que la forma en la que lo están realizando los simpatizantes de manera práctica sí puede ser una ratificación, pero jurídicamente es una revocación, caemos en el mismo debate pues contra el presidente, no contra lo realmente interesante e importante que pueda significar esta figura. Ya lo decía Daniel Cosío Villegas, que el sistema de caudillo en México por lo menos termina con la creación del Partido Único en 1929, que es el antecedente, el abuelito del PRI, ¿no? El PNR. Y esto podría ser una de las rupturas del presidencialismo mexicano, que pudiera, por primera vez en la historia contemporánea de México, pues perder la confianza en un presidente y poder echarlo atrás. Yo me pregunto qué hubiéramos hecho en el año 2014 o 2015 si hubiera existido esta figura con Enrique Peña Nieto y lo hubiera explotado el caso de la Casa Blanca o de Ayotzinapa, o qué hubiéramos hecho en el caso de Felipe Calderón con su fallida guerra contra el narcotráfico, que fue un golpe a lo tonto al avispero, ¿no? Como bien lo señala el presidente. ¿O qué hubiéramos hecho con Ernesto Zedillo Ponce de León cuando ejerció el famoso Fobaproa, ¿no? Que seguimos pagando todavía? Bueno, a ver, entonces en resumen ahí están más o menos bien delimitadas las posturas que hay en torno a quienes creen que la revocación de mandatos es en efecto un ejercicio de democracia participativa que mejoraría la vida democrática del país, y quienes lo ven como una simulación o como un ejercicio mal hecho. Camila, tienes oportunidad de cerrar este bloque para después, regresando a la pausa, vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora sí un poco más sobre cuáles son los requisitos que están en la ley en México para poderlo llevar a cabo. ¿Con qué quieres cerrar este bloque, Camila? Adelante. Escuchando a lo que han mencionado mis compañeros, me viene a la idea cómo a uno se toca el tema, a uno llegamos al tema del presupuesto, pero me parece curioso cómo nadie ha hablado del contexto tan atípico en el que vivimos la pandemia y lo pobre que se ha manejado, y realmente, pues sí es un enfoque y un punto de vista diferente ver todo lo que está pasando con la revocación de mandato desde el 2019 hasta ahorita. Yo sinceramente creo que la pregunta no es revocación de mandato sí, revocación de mandato no. Es ¿para qué la consulta? ¿Para qué una revocación de mandato? Si realmente lo vimos en la Cámara de Diputados, la ley de ingreso, el PEF, como el partido mayoritario no se tomó la molestia de ni siquiera hacer un cambio a una coma, una oración, a los dictámenes que venían llegando. Y simplemente creo que en el contexto actual, en la coyuntura actual, la consulta y el fondo, lo que platicaba Cristian, pues como que se salen un poco de tema, vaya. Sí deberíamos de estar pensando realmente como otra, o sea, como siendo la opción que México necesita, dándole dignidad a estas personas y representándolos de manera digna. ¿Para qué gastar y derrochar tanto dinero en una consulta, en un ejercicio democrático que está siendo obligado realmente por el presidente? Y no gastarlo en vacunas para adolescentes o para los docentes o para el personal médico, no sé. Yo creo que realmente eso sería también algo que pongo en la mesa y que me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros. ¿Qué hacer con ese presupuesto? Más que este ejercicio democrático obligado por el Poder Ejecutivo. Bien. Déjame hacer una pausa y regresando a la pausa vamos a hablar justo de lo que mencionaba Camila, los requisitos, ¿no? En cuanto a dinero, en cuanto a cuántos millones de firmas son necesarias y demás para poder realizar o no este ejercicio que está previsto para la primavera del año que viene. Hacemos una pausa y regresamos a la mesa universitaria Sin Filtro, no te vayas.
estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro, esta noche conversando con Cristian Valencia, estudiante de Derecho en la UNAM, simpatizante de Morena, Camila Córdoba, politóloga por el ITAM, asesora de Movimiento Ciudadano, Enrique Randolph, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y coordinador de asesores del Partido Acción Nacional en el Congreso de Aguascalientes, y con Beatriz Contreras Castillo, ella es estudiante de Derecho en la UNAM y simpatizante de Morena. Y voy contigo, precisamente, Beatriz, para que nos digas cómo quedaron los requisitos. A ver, porque ya hablamos un poco de cuáles son las polémicas, por qué es tan polémica la revocación del mandato, cuáles son las posturas partidistas del PAN, del Movimiento Ciudadano y de Morena. Pero ahora sí, entremos a detalles. ¿Qué es lo que se necesita para poder hacer este ejercicio en cuanto a dinero, en cuanto a firmas, en cuanto a fechas y demás? ¿Por qué no nos explicas? Bueno, pues ahorita se necesitan 2.758.277 firmas, pero también me gustaría mucho decir que apenas la Asociación Civil que sigue a la democracia reportó hace algunas horas que ya se entregaron 3.750.000 firmas. Y bueno, estamos hablando de que para 2022 ya vamos a tener esta consulta. También me gustaría mencionar que ahora sucedió esto de que la quieren aplazar, y me gustaría comentarlo por el tema que ya mencionaba Camila sobre el presupuesto. Yo creo que ahí no nos podemos quedar nada más como con qué se podría hacer con ese presupuesto, porque ya es presupuesto que está destinado a ciertos rubros. Es algo que es muy importante, que va a contribuir a la democracia de nuestro país, y no sé, es que es como si nos pusiéramos a decir que tenemos cierto presupuesto y que lo debemos de destinar a lo de las vacunas, que es algo totalmente legítimo y me parece muy bien, pero yo creo que sí se tiene que tener un presupuesto destinado para cada rubro. O sea, no podemos como decir que vamos a ocupar el dinero de otras cuestiones para algo muy concreto, ¿no? Igual yo quería decir un poco que en realidad no es como que sea un concurso de popularidad, más bien eso se debe a la legitimidad que tiene el presidente, y yo creo que sí es un poco más como los problemas de forma que de fondo, y yo creo que sí vamos a poder realizar la consulta. Me parece que incluso es algo que deberíamos de celebrar todos, ¿no? Porque en oposición no quieren que esté Andrés Manuel como presidente, entonces este también representa un instrumento para que le digan que se vaya, ¿no? Entonces yo creo que lo que deberían de estar haciendo es dando el debate, abriendo la discusión para decir por qué se debería de ir o por qué se debería de quedar, ¿no? Ahora, si se va a quedar o no, es por la legitimidad que tiene el presidente. Entonces, a mí me parece increíble que ya se estén juntando estas firmas y que la gente esté participando en algo que nos involucra a todos, ¿no? Porque justo para tener esos presupuestos, para que lleguen las vacunas, y para todas estas causas que son totalmente legítimas, que ya mencionaba la compañera Camila, pues hay que tener unas buenas políticas públicas, un buen gobierno. Entonces esto también implica que podamos decidir qué hacer con los recursos, quién nos está representando. Entonces yo creo que todos estos ejercicios de democracia también aportan a ello de forma indirecta, pero con el tiempo pues también ayudan a que podamos evaluar todos estos rubros. A ver, y me quedo tantito contigo porque quiero preguntarle a alguien de Morena. El tema, a ver, son 2.750.000 firmas, me parece, las necesarias. 2.700.000 firmas, 758.227 para ser exactos. Creo que tienen hasta el 25 de diciembre para entregarlas, ¿o se amplió la fecha, Beatriz? Sí, es hasta el 25 de diciembre, para entregar las firmas del Instituto Nacional Electoral, y te comentaba que justo hoy, hace algunas horas, reportaron que ya se cumplió con la meta. Me parece que también sacaron varios medios que ya, bueno, que hay como algunas irregularidades con ciertas firmas. Yo creo que es cuestión de que el INE tenga que revisarlo, y también se menciona que cuando se haga el conteo de las firmas físicas, porque también ahora como con las nuevas modalidades de la pandemia, hemos tenido como, bueno, se recolectaron firmas de forma digital en una aplicación. Mencionaban que en cuanto el INE llegue a esta meta de 2.700.000 firmas, ya se va a poder aprobar. Bien, en efecto, voy contigo, Camila, porque Enrique tiene problemas en su conexión otra vez, pero voy contigo ahora porque en efecto Reforma, el periódico, traía por lo menos 72.000, me parece, firmas que habían sido ya pues prácticamente invalidadas por el INE,
porque eran o firmas de personas muertas, fallecidas, o hasta de perros, digamos, que estaban ahí en esta recaudación de firmas para la revocación de mandato. ¿Cómo ves esto y los requisitos que pues, el Poder Legislativo puso? El INE estaba pidiendo casi 3.800 millones de pesos, si no mal recuerdo, para poder realizar este ejercicio. ¿Muy caro? ¿Es normal? ¿Cómo lo ves? Sí, retomando un poco lo del artículo de reforma, claro, de INES de, como tú mencionaste, Genaro, personas muertas, personas que no actualizaron, doble INE. Yo creo que eso suma más a un punto, lo que yo mencionaba al principio, de realmente una simulación y de cómo la consulta no es algo que la sociedad mexicana quiere y necesita en este contexto actual. Si realmente la oposición, la ciudadanía, como lo mencionaba, no recuerdo si fue mi compañera Beatriz o Cristian, en algún sexenio pasado, retomando el caso muy peculiar de Ayotzinapa y lo que implicó para el país, yo creo que en ese momento la ciudadanía, claro que se hubiera alzado y si hubiéramos tenido esta herramienta, hubiera cumplido con el primer requisito, que es que tiene que ser una petición ciudadana, no una petición ciudadana alimentada de todo lo que el presidente va y vomita en sus mañaneras. Esa es mi opinión. Siguiendo un poco con los requisitos, ya mencionó esta Beatriz lo de la recolección de las firmas, el tercer paso, que el INE las tiene que revisar. El cuarto es que el INE tiene que lanzar una convocatoria para la consulta. El INE tiene que hacerse de esa convocatoria, organizarla, poner urnas, y también tendrá que ser válido el resultado. Es bien curioso y bien peculiar, porque para que sea válida el resultado de esta consulta, tiene que participar el 40% del electorado, que es muchísimo, son casi 37 millones de personas. Y si nos montamos un poquito a los años pasados, en la última consulta que se hizo, la participación no llegó siquiera al 7%. Y eso, aún más, le suma a mi punto de cómo realmente es una simulación. Todo esto es un teatro del presidente para ganar popularidad, como lo mencionó mi compañero del PAN, Enrique. El presidente es bien bueno en campaña y por eso quiere seguir así, porque realmente no ha sabido cómo gobernar. Y esta es una herramienta muy buena para seguir legitimando las decisiones tan pobres que ha hecho últimamente. Bien, todavía no recuperamos a Enrique, entonces voy contigo, Cristian, también sobre los requisitos, sobre la polémica con el INE, que también ahora, pues básicamente, y el tribunal, que el INE pues estaba pidiendo tiempo para ver si el Poder Legislativo, después de un recorte que le hizo el Poder Legislativo a lo que había pedido el INE, no es un recorte con respecto al dinero que recibió el INE, sino con respecto a lo que estaba pidiendo, digamos, para el año que viene, que es un recorte de más de 5,000 millones de pesos en el presupuesto que pedía el INE. Entonces ahora el INE está prácticamente regresando de la bolita legislativa diciendo, a ver, saquen los recursos necesarios para poder hacer bien esta revocación de mandato, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, Genaro, el día 7 de diciembre el Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al presupuesto que les fue asignado, ya que ellos alegan, si uno lee lo que presentaron en el documento, que existe una falta de presupuesto necesario para poder realizar un posible ejercicio de revocación de mandato el próximo año. Ellos señalan en el recurso que interpusieron que la decisión de la Cámara pues careció de motivación o justificación alguna y que ello pues les impide el ejercicio pleno de este ejercicio dentro de su ámbito de atribuciones constitucionales a las que está obligada la propia autoridad electoral en términos del propio artículo 35 constitucional. Lo anterior, dado que la cantidad que el INE solicitaba a la Cámara, como ya bien lo mencionaste, de aproximadamente 4,000 millones de pesos, pues no les fue asignado. Sin embargo, pues ya resolvió mediante un acuerdo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que independientemente del presupuesto que les haya sido asignado, ellos tienen que cumplir a cabalidad pues su función de, en este caso, realizar la consulta, obviamente en caso de cumplimentar el requisito del 3% de los ciudadanos, y cumpliendo las formalidades que también la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato exigen, ¿no? Como ya mencionaba el tema de las firmas, de nuevo estamos cayendo en la discusión de pues atacar al presidente y no la figura constitucional, pues ya el INE determinará, ¿no? En ese sentido, pues, si es procedente o no es procedente. A lo cual, pues, el INE hace unos días acaba de también responder, emitir un comunicado a través de su portal oficial, pues que ellos no están necesariamente obligados a realizar lo que la Suprema Corte de Justicia diga, pero sin embargo van a adecuar el presupuesto.
Entonces, para ti, ¿tú crees que estos recortes que hay al presupuesto solicitado por el INE no van a poner en riesgo la consulta, la revocación de mandato? No, a mi juicio, la respuesta que tú me formulas requiere un análisis muy profundo y muy técnico, por lo cual mi respuesta sería, pues que no, ya que el presupuesto depende también de muchos factores, más allá del tema de los tal vez muy excesivos salarios y prestaciones que otorga el instituto a sus funcionarios de alto nivel, que no representan mucho en términos globales dentro de los 20,000 millones de pesos que tienen asignados. Sin embargo, en un país con los niveles de desigualdad que tiene México, pues sí resulta indignante, ¿no? En cierta medida. Porque por una parte entiendo la postura del consejero presidente Lorenzo Córdoba, que es necesario el presupuesto para la infraestructura, tanto material como el capital humano, y que también hay elecciones estatales, ¿no? Pero también entiendo la visión del presidente López Obrador y que por eso ganó, de tratar de consolidar un Estado menos oneroso para todos y todas, ¿no? No me parece que el problema se pudo y se puede resolver si hay por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y el propio Instituto Nacional Electoral un diálogo y coordinación objetiva. ¿A qué me refiero con lo objetivo? Sí. Pues existe un análisis técnico, no una discusión de carácter ideológico o personalizado, ¿no? Como ya se ha estado dando. Bien. A ver, seguimos sin poder comunicarnos con Enrique. Yo creo que para el tercer bloque voy a pedir que sea, aunque sea por llamada telefónica. Pero entonces, ¿perdón? Ya lo tenemos, me están afirmando de producción. A ver, Enrique, creo que te perdiste una buena parte de la discusión, pero estábamos teniendo problemas con tu conexión. Estábamos hablando justo sobre si estos recortes presupuestarios, a la petición que el INE había hecho de dinero para el año que viene, justo para, entre otros, hacer la revocación de mandato, le recortaron esa petición 5,000 millones de pesos. El INE calcula que son poco más de 3,700, poco más de 3,800 millones de pesos los necesarios para realizar esta revocación de mandato, de manera tal y como lo dicta la ley, que creo que indica, entre otras cosas, que tiene que haber el mismo número de mesas que en la elección anterior, es decir, la elección que vivimos este 2021, la elección legislativa y también las elecciones en 15 gubernaturas, ¿no? Pero dice el INE, sin ese dinero nada más no se va a poder y vamos a acabar haciendo una revocación de mandato, pues básicamente chiquita y no como realmente lo mandata la ley. ¿Tú crees que está en riesgo? Claro que sí, evidentemente. Y no solamente está en riesgo la consulta de revocación de mandato, también con eso está en riesgo toda la democracia. Democracia que ha sido ejemplo a nivel internacional y que le ha costado a muchas de esas personas y a sus antecedentes luchar por ello, por una democracia de alguna manera más transparente. Y claro que sí, siempre perfectible, pero como tal, pues no se puede, no se puede escatimar en materia de democracia. Y más porque, pues, como tal, la democracia depende de nosotros, los ciudadanos, según el artículo 39 constitucional. Ahora bien, de hecho, en este momento se está discutiendo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la posibilidad de que puedan suspender la propia revocación de mandato, evidentemente, quedando el derecho a salvo de los ciudadanos que den su apoyo para la ratificación. Sin embargo, debido a la falta de recursos y suponiendo que no se suspendiera, también pues hay muy poca probabilidad y hay muy poca muy poca margen de acción si se quiere hacer una consulta de calidad con tan poco presupuesto, porque pues como saben, la verdad todo cuesta dinero, se necesitan más de 160,000 casillas, personal, material, dinero para la propaganda, muchísimas cosas. Por lo tanto, pues evidentemente se necesita recursos y si no se tiene, no solamente se atenta a este ejercicio democrático, sino a la democracia y próximas elecciones como tal. Bien. ¿Coincides con esto, Beatriz? Pues yo sí creo que se necesita muchísimo presupuesto, pero a mí me parece que es, o sea, hasta ridículo que digan que no se puede hacer cuando el año pasado, más bien en este año tuvimos una de las elecciones más grandes de nuestro país y el presupuesto para el siguiente año va a ser mucho mayor que en los últimos años. Entonces, es ridículo que digan que con 19,736,593,972 pesos es imposible realizar la revocación de mandato. Y qué bueno que mencionaban lo de los presupuestos, porque a mí se me ocurren también muchísimas cosas que podríamos hacer con el sueldo de Lorenzo Córdoba
que gana casi 170,000 pesos al mes. Entonces, a mí me parece de verdad sorprendente que sí hayan excusas de presupuesto para ciertos temas y no para otros, porque aún con el presupuesto que tuvieron para este año, se realizaron las elecciones conforme a lo que dice nuestra ley. Y el siguiente año solamente van a haber elecciones de 6 gubernaturas y pues está lo de la consulta. Yo creo que se tiene que hablar de una eficientación de recursos y que se destine los recursos necesarios para nuestra consulta, porque yo coincido con lo que decía Enrique de que no debemos de escatimar en los temas que sean para la democracia, es algo en lo que nos tenemos que involucrar todos. Y pues lo del presupuesto es algo muy lógico, es de sentido común. No creo que se deba de tener presupuesto nada más para los temas que sí les interesan o porque esto no me gustó, lo vamos a suspender, que es lo que están haciendo. Yo creo que tenemos que involucrarnos y también decir que sí queremos que esté la consulta, porque es un tema que nos debe de importar a todos, tanto a los que quieran que continúe Andrés Manuel o que quieran que se vayan. Yo creo que es algo que tenemos que estar debatiendo ahí y que sí, el presupuesto hay que eficientarlo. No puede ser posible que en un país tan desigual como es México, como ya comentaba Cristian, esté ganando el consejero 170,000 pesos al mes y tiene como 11 asesores que ganan también casi 100,000 pesos al mes. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo pueden decir que no hay presupuesto para eso cuando realmente este gobierno se ha caracterizado muchísimo por poder sacar las cosas con el presupuesto que ya hay? Bien, sí, simplemente nada más porque hay que traer la colación, pero alguien había hecho por ahí el cálculo de incluso recortándole el salario a toda la burocracia del INE, no se conseguía ni el 5% de lo necesario para hacer esta consulta, esta revocación de mandato que requiere más de 3.800 millones de pesos. Déjenme hacer una pausa. Regresamos para el último bloque de la noche. Vamos a hablar sobre el proceso de recolección de firmas. Vamos a ver cómo lo están organizando, principalmente simpatizantes de Morena y los simpatizantes y las simpatizantes también del presidente López Obrador, que no militan en Morena, porque son básicamente quienes han salido a las calles a tratar de recuperar lo que ya nos mencionaba y adelantaban hace rato, las más de 2.7 millones de firmas que son necesarias para este ejercicio. Regresamos después de la pausa, no te vayas. Ya volvimos para el último bloque de la noche. Voy directo contigo, Enrique, porque hemos tenido problemas en la conexión con tu audio y video. Entonces, antes de que volvamos a tenerlos, voy directo contigo para hablar sobre el tema de cómo ha sido este proceso de recolección de firmas, si los has visto en Aguascalientes, si jóvenes de Morena también y del PAN más bien, porque más que de escuchar solamente y de ver aquí en la Ciudad de México a pura juventud de Morena haciendo y participando en estas mesas, me pregunto si en Aguascalientes es un poco lo mismo o no. Entonces voy contigo, Enrique, y cuéntame un poco cómo has visto este proceso de recolección de firmas. Claro que sí. Como tal, al menos se puede ver en el Bajío que no existe esa euforia por esa falacia de la ratificación de mandato. Aquí por lo general, pues los jóvenes y inclusive universitarios saben que eso pues no es vinculante, porque en caso de que sí quisieran que se fuera, pues ellos harían lo propio para que tuviera que irse, que es lo que está en la ley, que es lo que Morena propuso. Por el contrario, saben que pues, los propios aduladores de Morena son los que quieren que se le ratifique. Aquí se puede ver, evidentemente, simpatizantes de Morena que dicen que de manera gratuita se está haciendo todo este proceso. Pues falso. La verdad es que nada en esta vida es gratis. O sea, todo cuesta y evidentemente es gente que gastando, o sea, recursos en material y muchísimas cosas están recabando la firma. ¿Cómo se ha visto? Pues como tal, igual como mencionaba el periódico El Reforma, también se comentaba que ya se reunieron hasta 3 millones de firmas, ¿no? Pero de todas esas 3 millones de firmas ha habido un registro del 18.2% de firmas captadas en la aplicación móvil que tienen anomalías, como mencionabas, los activistas de Morena registraban difuntos o hasta personas que ni siquiera tenían su INE o hasta las fotos de los perros, ¿no? Así es que como tal, pues sí, si bien se ha visto una gran participación a nivel nacional, al menos se puede ver
que una gran parte, al menos una quinta parte de lo que... Se cortó el audio, entonces decías, la última parte se escuchó entrecortada. Claro, mencionaba que si bien ya se han reunido las 3 millones de firmas y sin duda alguna probablemente vayan a tener, vaya a ser, sí se vaya a lograr lo requerido para la convocatoria, la verdad es que se puede ver que al menos 1 de cada 5 personas que se han registrado, que los han registrado los propios voluntarios, pues son o difuntos o son con INES extraviadas o ahora resulta que hasta mascotas, ¿no? Así es que pues en ese tenor, pues es muchísima gente de que se pueden lograr las firmas y hay muchas firmas, se logran. Pero aquí el tema pues más trascendental es que pues, una gran parte de esas firmas van a ser o a la mala o ni siquiera válidas. Bien, ¿qué le contestas, Cristian? A ver, sobre el proceso de recolección de firmas. ¿Tú estás participando aquí en la Ciudad de México en la recolección de firmas? No, porque estoy trabajando, pero sí he seguido muy de cerca lo que han hecho tanto simpatizantes como también la sociedad civil. Lo que pasa es que en México no tenemos una cultura pues, muy fuerte, una carga histórica de la sociedad civil, como también muy bien sabes, Genaro. Se trata, lo que decía de Alexis de Tocqueville en su libro Democracia en las Américas, de politizar a la sociedad, de generar que la democracia no solamente sea un método, como decía o criticaba Luigi Ferrajoli o Michelangelo Overo, ¿no? Sino que sea un estilo y una forma de vida, que la sociedad civil, que la ciudadanía se involucren en estos procesos, porque precisamente pues no encontraban unas vías institucionales de expresión, ¿no? Como también lo señala Giovanni Sartori en su obra Ingeniería Constitucional Comparada, es un rediseño institucional y constitucional muy interesante y muy importante, que como todo tiene sus fallas, pero es perfectible y esta va a ser una primera pues, prueba de fuego, ¿no? Para poder determinar pues cuáles son las cosas a modificar o a cambiar. El INE que hoy tenemos pues es producto pues también de una evolución histórica institucional, no se creó en un día, Roma no se creó tampoco en un día. Se trata de adecuar el texto constitucional a la nueva realidad, de la nueva realidad que exigió la gente con más de 30 millones de votos en el 2018, pues que se modifique el sistema político del Estado mexicano. Y me sorprende que la crítica venga de Acción Nacional, porque son los primeros precisamente, en otros países por lo menos, a lo mejor aquí tiene una confusión ideológica, pues en que se impulse, ¿no?, la libertad de la ciudadanía. Y pues eso sería, pues, mi refutación a todas las falacias que han lanzado. Y también recordarle al compañero de MC que Alfaro fue el principal promotor de la figura de revocación de mandato, ¿no?, antes de que asumiera la gubernatura de Jalisco. A ver, Camila, ¿qué le contestas sobre Alfaro con la revocación de mandato? Y también si has visto el ejercicio de personas recolectando firmas en Jalisco. Sobre lo de Alfaro, se lo contesto yo creo que de manera muy sencilla. Aquí o sea, no es oposición hacia la figura de revocación de mandato, es oposición a que no se está cumpliendo realmente lo que se debería de estar cumpliendo. Es una revocación impulsada por el presidente para legitimizar y para volver a este pic de popularidad que tenía antes de todos estos años de gobierno, ya no de campaña, porque ya sus años de campaña ya pasaron y ahora son años de gobiernos en los que realmente no lo ha estado haciendo bien y su popularidad se ha visto afectada por las malas decisiones que ha tomado él en el Ejecutivo y los representantes de Morena en los estados. Claudia Sheinbaum tampoco es una candidata a la que no le ha ido bien. En cambio, en Jalisco, pues yo creo que ni siquiera hay como punto de comparación entre las dos propuestas de revocación, porque él no, y bien yéndonos un poquito más a lo que decía Cristian, de las firmas, o sea, él no hubo ningún maneje, no hubo ninguna simulación, retomando un poco lo que se mencionaba del presupuesto, de qué pasaba si el presupuesto se delimitaba. Yo creo que no es imposible hacerlo, como lo dijo Beatriz, sino que va a ser un ejercicio no representativo, va a ser un ejercicio que se va a quedar corto, como la consulta pasada, va a ser un ejercicio que no va a ser democrático. O sea, en este
en este ánimo, como posición de crear mecanismos que promuevan el ejercicio democrático, yo digo, vayámonos a lo local. ¿Por qué no el presupuesto que se está otorgando a esta consulta, que solo quieren los simpatizantes de Morena y el partido del gobierno, por qué no se le va a los presupuestos participativos? ¿Por qué no dentro del mismo rubro se busca un mejor uso de ese dinero? Yo creo que ya está más que claro que efectivamente aquí en la Ciudad de México he visto que en la Alameda, en el centro, en colonias populares, en zonas concurridas de la ciudad, fuera de metros, los que realmente están recolectando firmas son puramente simpatizantes del partido del gobierno. Y ahí yo creo que recae la crítica de la oposición y de Movimiento Ciudadano. La revocación de mandato no es algo que quiera la sociedad. Si la sociedad civil realmente lo quisiera, estaríamos, yo creo que de todos los partidos políticos, apoyándola, impulsándola. No habría ese porcentaje del 18% de firmas falsas que ha rechazado ya el INE hasta ahorita. Esperemos a ver cuántas más rechazan. Bien, y te detengo ahí porque nos quedan realmente ya 4 minutos de programa y quisiera que vayamos con conclusiones. Le voy a dar 1 minuto a cada quien para concluir pensando en que este es el último programa del año y decidimos tomar el tema de la revocación de mandato porque va a ser el tema con el que seguramente abriremos el año en cuanto a discusiones políticas. Entonces nos estamos adelantando un poco a esa discusión que viene a partir de enero. Entonces empiezo contigo primero, Beatriz, con conclusiones sobre qué esperar de aquí a que se realice o no este ejercicio de la revocación de mandato. Pues mira, ¿qué esperar? Yo creo que justo lo que estábamos comentando de por qué la oposición o por qué alguien que no es simpatizante de Morena o del gobierno está impulsando la consulta, yo creo que hay que esperar eso, hay que invitar a la gente, sean o no simpatizantes de Morena o de la Cuarta Transformación o del presidente Andrés Manuel, a que se involucre y a dejar de quedarnos con esas críticas de que no va a ser un ejercicio representativo o que no va a ser democrático. ¿Por qué no mejor nos sumamos todas y todos para que verdaderamente valga la pena ese gasto? Porque yo creo que es muy cómodo quedarnos y decir que no va a ser representativo o que el presidente sigue en campaña, cuando eso es más bien de que el presidente sigue escuchando las necesidades de la gente a lo largo del país. Y yo creo que si está habiendo esta popularidad es por la legitimidad que tiene el presidente. Y yo creo que este ejercicio es muy bueno porque no solamente se va creando esta politización y se va abriendo el debate, sino que también representa un parteaguas y va a ser la primera vez para que a lo mejor en algunos otros sexenios, cuando no estemos de acuerdo con cómo está funcionando el gobierno o cómo nos están representando, podamos tener la decisión de cambiarlos. Entonces yo creo que hay que involucrarnos todas y todos. Bien, voy contigo ahora, Enrique. 1 minuto, por favor, para conclusiones. Claro que sí. Antes que nada, solamente comentar, ¿no? Tendremos que esperar a las próximas sentencias y resultados judiciales sobre la propia consulta, ¿no? Si se suspende, si no se suspende, sobre si esa acción de inconstitucionalidad también que presentó la oposición, pues como tal es vinculante o no, porque como tal, la propia Constitución dice que ninguna ley secundaria puede ampliar, modificar o transgiversar lo que dice la propia Constitución. Y la Constitución dice, ¿se va el presidente sí o no? Mientras que por el otro lado, acá están haciendo campaña de ¿te gusta la gestión del presidente? ¿Quiere que se quede el presidente? ¿Debe continuar el presidente? A ver, eso no es lo que viene estipulado en la Constitución. Y la razón también, para concluir, del por qué la propia oposición no lo quiere, pues por lo que al menos Acción Nacional lo que quiere es que a México le vaya bien. Lo que quiere México, lo que quiere Acción Nacional es que México progrese y por eso está dispuesto a echarle la mano a Andrés Manuel López Obrador, pero lo que queremos es que se ponga a jalar, ¿no? O sea, no es un tema de ideologías, porque eso también comentaba un compañero. Las ideologías no gobiernan los hechos como tal. Así es que basta ya de campañas, basta ya de ideas, de discursos y mejor que se ponga a gobernar. Si no hace falta la revocación, que simplemente que renuncie. Bien, Cristian, 1 minuto, por favor. Pues que le tienen un terror, ¿no?, a la figura del presidente, como no se había visto una figura con tal liderazgo desde, me atrevo a decir, Lázaro Cárdenas, que mejor se ocupen en ser una oposición propositiva, porque aquí no escuché tampoco ninguna contrapropuesta o alguna modificación a la ley secundaria, ¿no?, de manera particular la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Me parece que la figura es muy necesaria para que el sistema político del Estado mexicano pueda transitar de un presidencialismo puro a un presidencialismo como tal, y pues que debe consolidarse, y eso solamente se logra con el paso del tiempo. Aquí solamente son especulaciones que están muy acostumbrados a que solamente una élite política gobierne y no se escuche a la representación popular. Bien, y finalmente voy contigo, Camila, cerramos contigo el programa. Muy bien, ¿qué esperar? Esperar que realmente se cumpla el primer requisito, que sea una petición ciudadana, no una petición partidista, no una petición de simpatizantes, no una petición del presidente, que sea una petición ciudadana. Tendremos que ver en los próximos meses qué sucede, si realmente procede o no procede esta revocación de mandato. En caso de que llegara a proceder, coincido con mi compañero Enrique, pues que sea una pregunta de acuerdo a la ley y que sea una pregunta clara, concisa, imparcial. No que esté amañada, que esté tergiversada como lo ha sido el proceso hasta ahorita. Y en Movimiento Ciudadano realmente no creemos que esta sea una revocación que esté pidiendo la ciudadanía. Lo que esperaríamos en un escenario ideal y en un escenario que estuviera pensado para favorecer a México sería que el presidente termine su mandato, termine su sexenio y al final de él rinda las cuentas que tenga que rendir. Bien, pues así concluimos el último Sin Filtro del 2021. Yo les agradezco muchísimo, Camila, Cristian, Enrique y Bea, que nos hayan acompañado esta noche. Te agradecemos a ti, se quedaron varios temas en el tintero. Vamos a recuperar, como lo prometido es deuda, el tema del CIDE y el conflicto a partir también de la primavera, el tema de la UDLA en Puebla, también a partir de la primavera. Y ya sabes, esta es la mesa en donde se le da voz a la comunidad estudiantil universitaria. Así que escríbenos a la cuenta de @sinfiltrotv en Twitter, a la cuenta de Sinfiltro en Facebook. Sugiérete para estar, como esta noche, tus 4 colegas universitarios en este programa. De todo corazón, gracias por habernos acompañado este año. Síganse cuidando mucho porque viene la Omicron. Felices fiestas y un muy buen inicio del 2022. Nos vemos por acá de regreso el domingo 9 de enero. Bonitas fiestas.